Pues me da mucho gusto presentarles a Marillo, que es nuestra maestra de este curso presencial. Ya tuvimos la oportunidad de tener un webinar con ella, la pudimos conocer, pudimos saludarla desde Francia y fue una gran sorpresa poder saber que, como siempre, nos toca a los sommeliers estar siempre actualizados, conocer las novedades. Y en Francia hay muchas novedades, hay muchas cosas muy interesantes que están pasando y que obviamente para a través de mostrar, este curso ¿no? presencial queremos tener la oportunidad de conocerlas directa de una persona como Marie, que como ustedes les mandé el currículum, es una persona que está muy preparada en el mundo del vino de Francia, 27 años de enóloga en diferentes proyectos de producción de vino y además siempre relacionada con la Universidad del Vino, siempre en la docencia y desde hace 10 años 100% en la docencia, transmitiendo sus conocimientos, su experiencia que ha logrado durante todos estos años. Para nosotros en la ONSOM es un honor y un orgullo tenerla con nosotros, poder vivir y convivir con ella y poder disfrutar su experiencia en el mundo del vino de Francia y obviamente también sus conceptos y ideas desde el mundo como todos nos sentimos ciudadanos del mundo en el mundo del vino, ¿no? Entonces trataremos de hacerla lo que ustedes quieran preguntar. Tendremos cuando menos media hora en cada sesión para poder preguntar sobre las cosas que a veces a una le preocupan y quiere uno aclarar. Hay que aprovechar que está Marie con nosotros. Ella tiene su programa para poder llevarlo con congruencia en estas 5 sesiones y esperemos que sea realmente una experiencia también para nosotros. Gracias por recibirme por acá, soy muy feliz, me encantó de estar con vosotros. Y perdón porque mi español no está perfecto, es un poco difícil. No tengo muchas oportunidades de practicar y hace 10 años que no vine en México. Es mucho. Platícanos, que ya estuviste aquí en México, platícales a ellos. Sí, leo mucho, estudio muchos documentos en español, pero no habla muy frecuentemente, entonces se pierde. Pero voy a hacer revisión. Pero platícanos tu experiencia que tuviste ya en México hace un par de años, cuando estuviste. Sí, la primera vez que vine en México fue en 2000. Tuvimos un convenio con el Instituto Culinario de México a Puebla, que es una escuela de gastronomía que quería proponer un diploma, se llamó Asistente Sommelier Conseil, que está una forma corta de conocimiento del vino y ayudamos la escuela a tener un programa, escribimos el programa con ellos y para integrar en su curso de gastronomía y cada año vine en este instituto para hacer 2 semanas de revisión del curso que estaba sobre 3 veces 3 semanas en los años anteriores y para hacer exámenes. Y en 2009, entre 2009 y 2010, me quedé un año completa en el instituto. ¿En Puebla? En Puebla, sí. Fui unos 2 veces a Monterrey porque en este momento tenían una escuela en Monterrey, pero creo que está cerrada la escuela de Monterrey. Y estaba solo en Puebla. Y estaba un año perfecto, muy interesante. Pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la situación vitícola en el mundo y de Francia en el mundo. Vamos a hablar
igualmente de la evolución, porque el mundo del vino cambia, la manera de producir cambia y es interesante de seguir todos las nuevas maneras de producir. Entonces hoy sería más un aspecto económico, un poco de reglamentación, y poco a poco vamos a estudiar más precisamente la organización vitícola de Francia y el sistema de denominación geográfica, que es un sistema muy importante para los franceses, que es realmente esta noción de terruño que es muy fuerte y que debemos defender, porque hoy parece un poco frágil con las nuevas maneras de producir y de consumir el vino. Y hablaremos del suelo, pero tenemos 4 días por todo eso, no vamos a hacer todo hoy. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí está. Sí. Sí, tenemos esto, es para situar Francia y su vino, porque lo más importante es el paralelo 45 que cruza Francia, es decir, es zona temperada muy de referencia. Lo que me importa, siguiente, he buscado diferentes informaciones, es la situación del vino en el año 1900, para ver qué pasó, cómo estaba la situación. Vemos que en el continente americano, todo el continente, ha producido 6 millones de hectolitros en este año, esto es muy poco. Y en Asia, en África, estaba también 6 millones de hectolitros. Hoy son mucho más. Y Francia estaba a 67 millones de hectolitros. Italia solo 30 millones, menos de 30 millones. España no estaba tan diferente porque estaba 28 millones. Entonces, en el mundo se ha producido más o menos la mitad de hoy de producción de vino, porque hoy es 2.6 millones de hectolitros. Pero realmente Francia, Italia y España estaban los países más importantes. Hoy siempre son países muy importantes en su producción, son los 3 más importantes, pero no hay una diferencia tan importante. Podemos ver que en el año 1900 en México ha producido 9 millones de hectolitros. 9.000 hectolitros. Sí. Estaba si raro, que pienso, mucha gente me dice, pero no hay vino en el México. Hoy podemos ver siguiente. Sí, son las superficies de viña, vemos la repartición, los más importantes. En este mapa son viños de todas las viñas, es decir, que sea para producir uva de mesa, uva pasadas, uva seca o vino. Entonces podemos ver que China y Turquía son muy importantes porque la superficie es muy importante. En China es el tercer país en superficie, pero no es tan importante por el vino porque produce mucho uva de mesa y uva seca. Entonces hay una gran diferencia entre superficie y producción de vino. Hace algunos años en Francia hubo en la prensa muchos artículos diciendo que China produce mucho vino porque tienen superficie tan importante, pero en realidad no producen tanto vino y está estabilizado. Hoy la producción no aumenta. Siguiente. Este mapa es más interesante porque podemos ver la parte en cada país que está usado para producir vino.
Entonces podemos, de color, producción de vino, podemos ver que, por ejemplo, China, que es un gran país vitícola, en superficie produce menos, poco vino, es más o menos 15% de la superficie que sirve al vino. Y podemos que Italia, España, Portugal, Germany, Argentina, África del Sur, Australia producen la mayor parte de su viñedo sirve a producir vino. Falta Nueva Zelanda, que es un pequeño país, pero produce vino muy importante y es casi la totalidad de su viñedo está para producir vinos. Entonces me parece más interesante de conocer cuál es la situación entre superficie y producción de la parte destinada a la producción del vino. Después, y son las producciones en millones de hectolitros, cifra de 2018. No pude tener los de 2019, pero no son tantos diferentes. 2021 estará muy diferente porque hay muy poco vino. A Francia, sobre todo, pienso que en 2021 estaremos el tercer país detrás de España, que generalmente es frente de España. Pues podemos ver Francia, 49 millones de hectolitros, Italia desde algunos años, cerca de 10 años, Italia es el primer país productor. Durante años estaba casi igual Italia y Francia, pero ahora es Italia cada año. Para Francia 2018 fue un año muy generoso. Había mucho vino, mucho más que en 2017 y más que en el año 19 y 20. Entonces, Francia representa 16% de la producción de vino en el mundo, es un peso muy importante. Podemos comparar a Italia, que son 18%, y España 13% de la producción del mundo. Entonces son países muy importantes, pero venden de manera diferente, el vino se consume de manera diferente. Supongo que hay mucho vino de España aquí en México. Italia y España son más importantes que Francia, ¿no? Sí. España y Chile. Chile. Sí. Y después vendría Italia y después Francia es poco realmente la participación. Chile es un país que exporta cerca de 80% de su producción. Los chilenos producen para exportar y empezaron a producir para exportar. Realmente estaba el objetivo principal. Y ahora España exporta cerca de, creo que es cerca de 70% de su producción. Pero son vino, la mayor parte son vino en tanque y no caro. El precio al litro es muy bajo. Entonces funciona de manera muy diferente. Perdón, no alcanzo a ver. Dice que Italia es el 18%. 18%. ¿Y Francia cuánto? De producción. ¿De producción? 16%. Son cifras del OIV. Cada año, normalmente cada año, porque desde unos 2 años es un poco diferente. No había la estadística faltan, pero son cifras de OIV que son oficiales, porque cada año hay el documento de la situación vitícola en el mundo. Perdón. ¿Sí? La información anterior es de la fuente es la OIV. Aquí ¿qué fuente es? Perdón. Ahí está. OIV. Esta es OIV. También, es que acá sí. no se ve. No ves, ponte lente. Y no es tema de edad, yo tampoco veo. 10 meses.
son OIV y también hay una organización en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, de Wine Economist, World Wine Economist, no me acuerdo exactamente, que es un poco la misma cosa, porque Estados Unidos no son en OIV, no. ¿No están en OIV? No. Salieron. Antes estaban solo para observar y no estaban adelante. Y hoy salieron de la OIV y crearon otra organización, no me acuerdo el nombre, pero lo veremos, que es más o menos lo mismo. Lo que está interesante es que no tratan las cifras exactamente de la misma manera. Entonces me gusta comparar y a veces hay informaciones diferentes y es una otra manera de analizar la situación del mundo. Y hay muchas cosas interesantes sobre, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon en los diferentes países, el Merlot, porque tienen ellos son muy los vinos son vinos de variedad, son vinos varietales, entonces se tratan más las informaciones sobre relación de cepa y producción, más que relación producción total, es como OIV. Entonces podemos ver la clasificación en 2020, por eso las cifras son un poco diferentes, he añadido porque antes, cuando no estaba tan fácil de explotar las informaciones, tuvimos cifras sobre media sobre 3 o 5 años. Entonces había menos, no pudimos ver los cambios año por año, pero ahora es difícil de tener información para conocer la tendencia general. Entonces, por eso, estos son cifras de 2020 y los anteriores estaban de 2018 y podemos ver las diferencias, que son de tendencia realmente la misma: Italia, Francia, España, en Estados Unidos en este orden. Generalmente es Argentina, pero Argentina, Australia, África del Sur tiene producción muy cerca, son muy más o menos equivalente. Chile también podemos ver que son cerca de 10 millones de hectolitros por año y después baja. Pues sí, lo que podemos ver actualmente es que hay más y más países produciendo vinos, porque hoy es producción y desarrollo de producción de vino en países tropicales como Tailandia, Vietnam y otra, Birmania, el país donde nunca pensamos poner viñas, pero hay mucho más países produciendo. Actualmente los tres países más importantes producen más del 50% de la producción mundial, pero puede cambiar porque son tres países que producen menos cada año. La tendencia es de producir menos y pienso que va a acentuarse actualmente en los años futuros. Sobre todo actualmente que para la consumación de vino en Europa pareció un poco estabilizada y pienso que actualmente baja de nuevo. Entonces vamos a ver, pero debería ser diferente en algunos años. Y podemos ver, vamos a hablar de los intercambios, son los intercambios a nivel mundial, 105 millones de hectolitros se venden en el mundo, en todo el comercio, y son dinero mucho, 29.6 billones de euros, son billones 10.9. Entonces, hay una disminución desde entre los años 2018, 2019 y
2020, podemos ver que los intercambios parecen estabilizarse, pero hay una disminución del valor. Y entonces vemos que está sí, me parece interesante esta imagen porque podemos ver cuál tipo de vino se vende y podemos ver que en volumen los vinos en botella son un poquito más de 50% del mercado, pero el valor son 70%. La parte verde son el comercio de vino en botella. La parte azul es comercio de vino en tanque, que van a estar embotellados en otro país. Y el parte en amarillo son efervescentes y es muy importante, podemos ver que efervescentes son 9% en volumen, pero 20% en valor. Y la última parte, no sé si se ve mucho por acá, es los Bibles Fontaine Bag-in-Box, que son 4% en volumen y 2% en valor. Pero es un mercado que crece. Para nosotros, sobre todo en el norte de Europa, es un mercado que aumenta mucho cada año. ¿Y por qué? Pienso que es por la facilidad de transporte, más ligero que botellas, facilidad para beber a la copa. Hoy muchos restaurantes, casi todos los restaurantes a Francia proponen vino a la copa. Los clientes no compran una botella, pero solo una copa de vino tinto y cada persona puede tener vinos diferentes. Y en restauración es un mercado muy fuerte, sobre todo, y mucho más en Europa del Norte. Y Europa del Norte pensé que es también un problema de más o menos de ecología para el transporte, es no tan pesado, y para reciclar el vidrio, porque son países más virulentes, más implicados en los problemas ecológicos, desde más tiempo que otros. Y es un mercado, realmente el continente del bag-in-box está muy práctico para consumir en su casa. Entonces podemos ver que los vinos en botella disminuyeron en los años 17 y 18 y de 8%. Y los espumosos, podemos ver que los espumosos crecen, sobre todo hay dos espumosos más importantes, son champán, que produce valor muy importante, y prosecco. Prosecco supongo que tiene mucho prosecco, que es un mercado también, y es mucho menos caro que champán. Prosecco nunca es tan caro que... Y es interesante de ver, el mercado de botellas se queda lo más importante en valor y también muy importante en volumen. Siguiente. Y es la tasa de internacionalización del mercado, es decir que, he olvidado de traducir una parte, 44% de los vinos que se beben en el mundo han cruzado una frontera. Es decir que cada vez que bebemos vino hay uno por 44% que son de otro país. Sí, de otro país. Son intercambios muy importantes y es un mercado muy activo. Y podemos ver la evolución desde 2000 estaba solo 27%, es decir, un cuarto del consumo, y en 2010
estaba 40% y actualmente 44% y pienso que aumenta siempre. Y podemos ver por acá los exportadores y muestro que Francia es solo el tercero productor, el tercero exportador, pero en euro, en valor es el primero. Y claro que es primero mucho más importante que otros, porque italianos que son importantes, hay una diferencia de el valor muy fuerte, que son entre los dos países. Y podemos ver lo que he dicho, España exporta mucho, la mayor parte de su producción está exportada, pero son en valor mucho más baja que los de Francia e Italia. España es el primer exportador y es muy importante en volumen, 21 millones de hectolitros. España vende mucho vino a Francia, que le utiliza para hacer bebida aromatizada y otra bebida tenemos una parte en la reglamentación, hablamos de vino de Francia, vino IGP, AOP, pero existe también en Europa vino de diferentes países de Europa. Lo llamamos DPCE, vinos de diferentes países de Europa y podemos mezclar, tenemos autorización de mezclar vino de Italia, de Francia, de España, claro, de todos los países de Europa. Y mucho vino que compramos de España sirve también a este tipo de vino que es un precio muy bajo. Son los vinos menos caros del mercado que podemos comprar en el supermercado. Y podemos ver que Australia es un país muy importante sobre en exportación. Los vinos de Australia tienen una buena imagen. Una imagen de dinamismo, los jóvenes les gustan los vinos de Australia. Chile también tiene buena imagen. Estados Unidos tiene imagen que si queremos beber buen vino debemos pagar mucho. Por Francia, en Francia es lo que decimos, para tener buen vino de Estados Unidos es muy caro. Los vinos no tan caros de Estados Unidos no parece tan interesante. Pues, y Argentina no es un exportador muy importante porque Argentina consumen más que producen. Entonces, su mercado nacional es muy importante. Claro que quieren exportar, es siempre interesante, pero el mercado interior, el mercado internacional es importante. Otro. Y son las maneras de exportar, podemos ver siempre color verde son las botellas, amarillo son efervescentes, azul son así, los vivos son rosado y azul violáceo son de los tanques. Y es interesante ver las diferencias. Francia siempre el tercero, mucha exportación de botella y que genera una cifra muy importante, la proporción más importante. Botellas y efervescente, claro que separamos los dos, que todos son en botellas, pero el mercado efervescente es un mercado un poco especial. Italia también muchas botellas y España vemos que la mayor parte, casi la mitad, se vende en tanque. También Chile y Australia venden muchos vinos que es embotellado en otros países. Es igual que Estados Unidos y Argentina. No sé si hay estructura que importan vino en tanque
Hay poco, en México sí hay Sí. pocas personas que importan el tanque y embotellan en México. Y así. Sí, sí hay, sí hay. Ujú. Y cada vez más, porque la demanda de vino mexicano cada vez es más de lo que podemos producir. Ujú. Y muchas empresas importantes importan a granel, le decimos a granel en tanque, y lo embotellan aquí en México. Sí, actualmente en Francia, en Europa generalmente, Francia particularmente, hay problemas sobre materia primera y incluso botella. He encontrado el mes pasado un productor que decidió de vender la totalidad de su vino rosado en tanque porque no pude obtener las botellas. Y tuvieron la promesa de tener botella cerca del 13 de julio, pero para el mercado de rosado es demasiado tarde. Entonces ha vendido todo en tanque. ¿Pero a quién? En una sociedad de comercio tipo Chapoutier, por ejemplo, tipo ya, tipo que hacen embotellaje, pueden hacer, son capaces de hacer embotellaje del volumen aparte, pero decidieron de no vender con su nombre porque estaba demasiado difícil de tener botellas. Y es un problema este año en Francia, obtener su materia primera. Y es un problema porque actualmente hay encontrar diferentes productores que están esperando su botella y se dice que si no le obtienen antes de la cosecha no saben cómo hacer porque los tanques son llenos de vino y hay dificultades de ese tipo actualmente en Francia. No sé si tiene este problema de... No sé, aquí con los productores mexicanos sí hay problemas. Sí, para los tequileros también estamos ahí batallándole mucho con el vidrio. Yo tengo 2 clientes que están trayendo botella de China, porque en México no hay quien te venda. sí. Son los chinos. Colombiano también están trayendo mucho vidrio. Los franceses piden mucho más a Italia porque hay producción de botella en Italia importante, pero no pueden producir para todos. Si los franceses no son capaces de producir porque hay problemas de energía y todo, los italianos no pueden reemplazar todo. Entonces es el problema actual, entre otros. Sí, es para ver en cuál países hay los vinos. Francia es el país importante en el comercio internacional, pero sabemos que Francia tiene una imagen, los vinos de Francia tienen una imagen de producto muy tradicional, que de alta calidad, pero muy tradicional. Y los vinos de Australia y también España es especial porque o venden en tanque o tiene imagen de dinamismo, de producto que le gusta a los jóvenes y tiene buena imagen de lo que vende en botella. Australia es un vino que tiene también buena imagen en diferentes países y sobre todo con los nuevos consumidores y China. Y Francia es el país, un poco Italia también son países que se ven mucho más tradicionales, que es una seguridad, pero no es tan para los jóvenes nuevos consumidores no es tan importante. Entonces se quedan los países más importantes, Francia, Italia, España, en el mundo del comercio del vino, pero sabemos que quieren un poco de espacio en el mercado porque los australianos tienen más dinamismo y imagen más joven.
¿Por qué Bélgica ahí lo pones importante que redujo de consumo de vinos de Francia? Bélgica es un país que importa vino de todos los países y es un consumidor que tiene mucha curiosidad sobre muchas cosas diferentes. Le gusta Bélgica. A Francia decimos que qué pena que es un país tan pequeño, porque son gente que consumen, que le gusta comer, beber, que son muy abiertos sobre toda la consumación. Y actualmente hay muchos nuevos consumidores que se interesan a nuevos vinos. Hay viñedos en Bélgica, más gente que planta viña y también se interesa mucho a la producción que empezamos a ver en los países vecinos, como hay viña en Dinamarca, hay viña en Polonia, que son nuevas viñas, nuevas plantaciones. Y le interesa mucho, hay viña en Inglaterra también y sobre todo efervescente. En Inglaterra se hace vinos efervescentes muy interesantes. Generalmente muchas casas de champaña fueron en esta zona para hacer vinos efervescentes. Y Bélgica es un país que se interesa a muchos consumación diferentes y todos estos nuevos países. Y sobre todo pienso también que hubo menos turismo de Bélgica a Francia. Entonces, Francia, primer exportador mundial de vino en valor. En las exportaciones de 2019 estaban de 13 millardos de euros. Sobre la cifra de Francia, hay a veces cosas muy diferentes, de 1 o 2 millardos de diferencia, no es pequeño, porque depende si incluyen los efervescentes o no, y si incluyen también coñac y armagnac, que son productos vitícolas. Entonces, pienso que 13 millardos son incluyendo todos los productos vitícolas, incluyendo coñac y armagnac, que son muy importantes. Coñac sobre todo, que en valor es muy importante. Lo preciso porque puede ver a veces cifras del mismo año en el cual se dice que son solo 10 millardos de euros, 3 millardos de diferencia, no es nada. Pero depende de si incluyendo todos los productos vitícolas o no. Entonces debemos cada vez cuidar cuáles son las cifras, quién le producen, es difícil. Principalmente el mercado de Francia es Europa, 56%. Sí, es Europa. Y 44% es fuera de Europa. Europa, Estados Unidos, los dos mercados muy importantes, y es un poco difícil porque con el Brexit no sabemos en los años futuros si va a cambiar mucho o no. Hay actualmente diferentes cambios. Estados Unidos lo mismo. En los años de Trump había nueva taxa sobre vino, entonces el mercado disminuyó. Son un mercado un poco frágil porque no sabemos exactamente cómo estará el futuro. Los mercados de Alemania es un mercado interesante, pero los alemanes compran más vinos, es más interesante en volumen que en valor. Generalmente en Alemania se compra mucho vino, pero en valor pierden 1 o 2 rangos porque compran el precio más bajo. Pero los chinos son los que se terminan el coñac. Alors China hubo un crecimiento exponencial durante algunos años. Pareció que nunca será posible de vender, permitir
de ofrecer el vino en este mercado, pero desde algunos años se ha estabilizado y empieza a disminuir. Entonces, pero el consumo de China se estabiliza actualmente, no es un mercado que crece. Y es también lo que es difícil por los productores, es que en muchos países cuando se vende vino, cuando hay exportación, hay una relación de confianza y la gente le gusta de hacer mercado durante diferentes años, que no sea solo por una vez. En China no sabemos, vendemos una vez, no sabemos si vendremos otra vez, segunda, tercera vez. Es un poco difícil porque cambia mucho. La gente compra un productor, otro, y pueden cambiar cada año de lugar de comprar. Eso es muy importante, la presencia y el efecto chino en el mercado mundial. Y eso afectó mucho a México. Durante 10 años o más quizás, en México el vino francés perdió mucha inercia, perdió su espacio en Francia. Por eso, porque China era un consumidor, una esponja de todo el vino, especialmente los vinos de Francia. Y dejaron de tener interés en países como México. Ahora ha cambiado. Nosotros como comercializadores de vino nos damos cuenta, hace 10 años queríamos encontrar un productor interesado en vender vinos en México, en Borgoña, y todos nos bateaban, todo el mundo nos bateaba. No querían saber, no es que no tenían interés en esforzarse por exportar vinos a países como México, porque tenían el mercado y tenían, como dicen, yo vendo todo, entonces un país más me da problemas. Nosotros durante 10 años, chiquitos, medianos y grandes exportadores de vino o productores de vino en la Borgoña, no tenían interés en México. Igual con Bordeaux, difícilmente encontraba algún productor que tuviera interés en incursionar o abrir mercado en México. A partir de hace 2 años ha cambiado todo. Ahora nos buscan porque quieren vender vino en México. Yo creo que es el efecto de China, que ya se estabilizó, ya está disminuyendo, ya el volumen de vino que se compraba de los chinos de Francia ha dejado espacio para que piensen en otros países. Eso creo que ha influenciado mucho a México, y por eso hay posibilidades de comercializar vino francés que no había antes, porque las personas no tenían interés. Sí, claro que los franceses tienen la responsabilidad un poco de su mercado, que no es fácil, porque cuando estaba en Puebla he dicho a muchos productores que conocí que me pareció un mercado importante, que el consumo en México cambia, aumenta, que eso. Y todos me dijeron, pero no, el mercado interesante ahora es China, pero no podemos vender solo a un país, es como si vendemos en China, podemos vender también en México. Pero estaba la respuesta, sí, el mercado interesante es China, ok. Pero estaba por acá en 2010 y cada vez estaba la respuesta de los productores, de las casas de vino. Yo no me explico por qué no es tan interesante. Ahora también el efecto de Rusia tiene cierta influencia, porque va uno a España vendía mucho vino a Rusia y ahora ya no lo tiene por alguna razón, porque no pagan o por lo que sea. De Rusia es que es un país que compra o vino, productos de precio muy baja o muy alta. Entonces conozco gente que trabaja mucho con Rusia, no sé qué hacen ahora, pero Ya no trabaja. De la producción total, ¿qué porcentaje es venta doméstica? la producción que se vende en En mismo Francia. no sé. No tengo cifras sobre este mercado. El 70%, si el 30% es hacia la exportación, entonces... 30% de los vinos franceses se exportan.
Entonces el 70% se consume. Sí. 70% se consume en Francia. En Francia, sí. Ese es el dato. Muy importante la venta en el supermercado, muy más importante, claro. Restauración también. Y más el comercio con internet también que progresa, que aumenta. No sé si más adelante vas a tocar el tema de los precios del vino francés. ¿Vas a tocarlo o puedo hacer una pregunta? Normalmente tengo Sí, información. ok, entonces sigamos. Porque en lo personal, ahora que me ha tocado, ahora después de la pandemia, viajar por Francia y España y Italia, y uno se es más consciente que el consumo alto de vino de Francia por los franceses es un vino barato, no es un vino caro. Es un vino que yo hice una pequeña revisión en los es 4 euros, es lo que compran en los supermercados el vino francés y lo que consumen los franceses. Sí. No es el vino caro que nosotros Es conocemos. difícil de hablar del precio porque el precio medio que se paga una botella de vino a Francia es alrededor de 11 euros por botella. Pero incluyendo los vinos muy caros, porque es un precio medio, y los vinos que son a menos de 3 euros, a Francia en el supermercado hay vinos a menos de 3 euros por botellas, que son bien hechos, que son vinos de grande empresa como Castel, que es la primera empresa de vino en Francia, que hacen vino muy regular, muy simple, pero sin defectos, y son, pienso que son 2.6 euros la botella. Es muy barato. Sí, cuesta más la botella. Y se vende millones de estas botellas. Y por fin el precio medio es 11 euros. 11 y sabemos que el precio medio por vinos con label orgánico, biológico, son cerca de 14 euros. La gente pagan más para este vino biológico, el precio medio es 14. Pero 11 euros no es una realidad. Conozco mucha gente que no quieren pagar más de 10. Es una limita, 10 euros. Hay muchos consumidores para quien más de 10 euros son vino festivo, vino un poco excepcional, pero no son más de 10 euros. Y a Francia también lo que cambia, que es difícil analizar, es que los vinos en restaurantes son caros. Porque el uso en Francia es de el restaurante compra vino, por ejemplo, a 5 euros la botella y va a venderlo por lo menos 15, 20 o a veces 25 euros. Hay una multiplicación del precio de compra de entre 3 y 6 veces. 6 veces. Sí. Y por eso a Francia, cuando estamos en el restaurante, el precio de la botella de vino es más o menos equivalente al precio de la comida. Y es el problema en Francia, que no lo tienen en España. En España el vino no es tan caro en el restaurante, no hay una diferencia muy importante. Entonces en España se bebe mucho vino en el restaurante. La proporción de vino que se consume en el restaurante de España es mucho más importante que en Francia. Francia son entre 2 y 3 botellas sobre 10, cada 10 botellas que se consuma en el restaurante. Y pienso que España son entre 4 y 5. ¿Italia tienes datos? No, Italia no conozco, pero pienso que es más cerca de España que de Francia. Francia es un sistema que empezó hace muchos años y actualmente es difícil para un restaurante de cambiar porque el cálculo por sus impuestos se hace sobre esta manera de hacer, es decir, multiplicar el precio de vino
el precio de compra, multiplicar por 3, entre 3 y 5 y se calcula de esta manera los impuestos. Entonces es difícil de decir, no hacemos. Algunos lo hacen, por eso hay mucho restaurantes que hacen bar à vin y cavista, porque pueden vender el vino con simplemente un precio un poco aumentado de la tienda, pero no hacen esta multiplicación por 3 o 4 y podemos beber vino con comida mucho menos caro que en un restaurante tradicional. Entonces es una manera de organizarse diferente. Estos son el mercado importante de Francia. En valor Estados Unidos son muy importantes y es difícil porque las taxas de importación cambian con cada presidente, es decir, cada 4 años. Y Inglaterra es difícil actualmente, no sabemos qué decisión, cómo va a organizarse el mercado con el Brexit. Alemania es muy estable, Alemania es un país muy estable, produce siempre la misma, no compran muy caro, pero es realmente estable la venta de este país. China, que es difícil porque cambia mucho, la gente cambia de una vez y no sabemos cuál podría ser la evolución de este mercado, es difícil. Bélgica, que es estable, Japón también. Canadá, sobre todo Valle de Arona, les gusta mucho, mucha gente de Valle de Arona vende en Canadá. Es un país, un mercado interesante, sobre todo por esta región. Y son estos mapas permiten de ver las exportaciones por región. Entonces son en verde son la zona en volumen y podemos ver que la zona, el Languedoc-Roussillon sobre todo, sur de Valle de Arona, exportan mucho, sí, una zona verde muy importante, pero cuando vemos la misma mapa en valor, vemos que no es tan importante. Y es normal porque esta zona de Languedoc-Roussillon produce mucho vino de IGP con vinos varietales y que no es un mercado de precio muy alto. Entonces exportan mucho en volumen para los vinos de Francia es IGP Pays d'Oc lo más importante. Se exporta más de vino IGP Pays d'Oc que de Bordeaux. El volumen es más importante, pero el precio es mucho más bajo, claro, porque son vinos de precio. Vemos que Alsacia exporta mucho. Alsacia exporta mucho en norte de Europa. Principalmente. Sí, principalmente. Alemania, Escandinavia, son países de un mercado muy, muy potente. Podemos ver la zona, pero el precio no es lo mismo. Claro que la zona importante son Champagne. Vemos que esta zona Champagne, si comparamos Champagne en volumen y en precio, claro que es muy importante. Es claro que en precio son Champagne, Bordeaux y Alsacia también, es importante, y Borgoña, pero Borgoña es una pequeña zona, Borgoña son menos de 30.000 hectáreas. Entonces el precio es muy alto porque vinos de Borgoña son caros, pero no puede ser tan importante. ¿Por qué el Valle del Loire, que tiene vinos blancos importantes y interesantes, no es tan grande como Alsace? ¿Por qué el Valle del Loire se ha quedado atrás y Alsace ha dominado?
Los vinos de Loire se venden mucho en Francia y mucho en París. Decimos que el vino de París es el vino de Loire. Y sobre todo en esta zona de Loire, en el mitad del Touraine, Anjou, sobre todo el Touraine, es la zona de castillos, de los castillos muy famosos, muy bellos. Y hay un turismo todo el año de gente que vienen cada semana, cambia todo el año, que vienen para visitar castillos y visitar producción de vino. Y se vende, los vinos de Loire se venden mucho en la zona de producción con este turismo que no es tan... es más importante en el verano, pero hay turismo todo el año. Hay zonas de Francia, por ejemplo, Provence es julio, agosto, y el turismo en junio, septiembre hay muy poco, y otros meses no puede. Nada. No, sí. Entonces, por eso Loire vende mucho en París, que es no tan raro, es una tradición. Históricamente hubo, no me acuerdo en qué año, fue el año, creo que es siglo XVII más o menos, había prohibición de comprar su vino por los la persona de París, la tienda de París. No había prohibición de comprar su vino a menos de 200 kilómetros, no, 200 lieues, es más o menos 300 kilómetros de la ciudad. Entonces, había el vino cerca de la ciudad de París, había un viñedo cerca de la ciudad de París, que desapareció porque la gente no podía vender su vino en París. Y la zona la más cercana, la más fácil para acceder a París en esta distancia es Loire y Champagne. Entonces, vino de Loire, hay un mercado para París muy fuerte. Y es una zona, y Loire es una sucesión de pequeña apelación, no hay apelación muy grande. La más grande sería Touraine, que tiene 15.000 hectáreas y que se divide en varias apelaciones. Lo que está muy famosa, los vinos que se portan bien de Loire son Sancerre, muy fumé. Estos vinos se portan bien. Los otros son un poco, no hay vino muy famoso como, no tienen vinos muy famosos como a Francia, tenemos a Valle de Rhône, tenemos Châteauneuf du Pape, Côte-Rôtie, Hermitage, les crus classés de Bordeaux, y es más difícil de tener esta imagen. Y son vinos muy interesantes y no tan caros. Yo en lo personal me sorprendió mucho encontrar en el Valle del Loire la uva Muscadet. ¿Melón de Bourgogne? Sí, el melón de Bourgogne, y que en México es poco conocida. Yo no sé si en Francia se consume mucho esa uva y es importante. El melón de Bourgogne. Esta se consume, sí, pero no tienen una imagen de vino de calidad muy alta. Y realmente no es una buena imagen porque la realidad hay vino muy interesante. Conozco un productor de esta zona que hace crianza sobre lías durante 5 o a veces 10 años. Es un vino de frescura, muy elegante, muy bueno. Actualmente venden cosecha 2010. Son cuando podemos captar este vino de 2010 en comparación de uno de 2020. No sabemos cuál es lo más joven de los dos. Y es vino que tiene realmente una fineza muy interesante. Pero a Francia este vino de Muscadet
tiene imagen de vino que se consuma con los productos del mar, frutos del mar, como se llama, merillón y cosas de ese tipo, y basta. Y tiene imagen de vino poco caro, precio baja, y vino fácil que se bebe en el año, casi como un rosado. Pero es una zona que merece de enterarse porque hay cosas interesantes, muy interesantes. Yo en lo personal, aquí en México tiene una referencia de que el vino hecho de la uva, nosotros lo relacionamos mucho con el moscato o el moscat, que no es ese vino, es totalmente diferente. Y la principal diferencia que yo me di cuenta, que la denominación Muscadet exige 0 azúcar, no tiene azúcar el vino. Y es la denominación, no tiene que tener azúcar el Muscadet. Y yo me sorprendí porque yo tenía mi imagen de que los moscatos o moscato... Sí, hay mucha confusión de eso entre la cepa Muscat, que no está en esta zona, y la zona Muscadet, que es un nombre de región. Y actualmente mucha gente dice que Muscadet es la variedad de uva de esta zona. En realidad Muscadet es un nombre geográfico, es Muscadet de Saint-Rémy, Muscadet Côte de la Loire, y la cepa es melón de Bourgogne, que es una cepa de la misma familia que Chardonnay. Son hermanos De cascaras. que son el melón de Bourgogne el melón de Bourgogne está en la reglamentación de Bourgogne, en la lista de cepa autorizada para hacer vino de Bourgogne, hay melón de Bourgogne. Hoy hay poca gente que tiene esta cepa en su viñedo, pero esta cepa está en la lista de la cepa de Bourgogne. No hay solo en la lista, no hay solo Chardonnay. Hoy Chardonnay es lo más importante, pero melón de Bourgogne también, porque es su zona de origen y son del monasterio de Benedictín que llevaron la cepa en Loire y se desarrolló en esta zona, e únicamente esta zona, porque pienso que hay una relación del suelo, que son suelos de granitos, de este tipo de suelo, y en toda la zona, y que tiene una expresión más importante. Y hay cosas muy, muy interesantes en esta zona que a Francia no tiene buena imagen. Cada vez que propongo en cata este vino que tiene 5 o 10 años, la gente es una sorpresa, porque la cata siempre está ciega. Porque si no, si ve una Muscadet de 10 años, se dice, ay, me da su tierra botella, porque no sé qué hacer con esto. Y es realmente una zona que merece más que actualmente. Pero cambia. Marí, puedo proponerte, vamos a tener una experiencia de maridaje y vamos a necesitar un poco de tiempo. Entonces, si quieres, vamos a hacer un break ahorita pequeño y vamos a preparar lo que vamos a consumir. Aquí en Guadalajara es famosa, yo creo que ya tienes referencia, la torta ahogada, que es un pan relleno con carnitas, carne de puerco, cocidas de una manera especial, y en Guadalajara es famosa esa comida. Y tiene una característica importante, tiene picante. Puede tener mucho picante, poco picante, o la gente a veces lo toma sin picante, pero lo normal es que pique. Y siempre para nosotros es una cuestión de qué vino puede maridar con una torta ahogada. Así como te describo, la torta ahogada, un pedazo de pan tipo baguette, con carne de puerco, salsa de tomate en abundancia, puede tener picante o no, pero normalmente en México tiene mucho picante. ¿Con qué tipo de vino crees que se pueda maridar una torta ahogada? Así como te la describo.
¿Qué crees tú que pueda ser interesante? Y luego ya probamos lo demás. Voy a preparar eso. Pero platícanos con qué crees tú que puedas. Mira, te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, ¿sí? Obviamente, abrimos un poquito, le ponemos el frijol adentro para que le dé un poco de sabor a esta. La carne es una carne de puerco sin mucho. Y lo que hace uno es, le pone uno mucha salsa y la remoja. Ah, sí. Sí, le pone uno adentro la salsa. Esta salsa tiene orégano, si te la hueles tiene mucho orégano. Así se le pone la chile. El chile es, no te recomiendo que le pongas, pero le puedes poner unas gotitas si te gusta el Unas chile. gotitas para probar y saber si... Y esto, en los vinos que escogimos son 2 vinos blancos, un cremant, un cremant de Bourgogne y el otro que vino es un Bourgogne, sí. Sí, claro que se necesita vino que son secos y con acides para hacer fermentación, para dar porque picante y vino varias veces acomodar y quedan todos. con cada y un vino que debe ser bueno y un vino para ver una mala y a veces Los italianos son muy creativos. Bien, nosotros escogimos 2 vinos pensando que podía haber un buen maridaje, un vino espumoso, Cremant de Bourgogne, que es un excelente vino de obviamente método tradicional de la Borgoña, y un Vouvray. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando estuve en la región de Vouvray es que el Vouvray puede ser seco, semidulce o dulce. Y ningún productor garantiza que cada año va a ser seco, semidulce o dulce. Dice, depende de la cosecha, depende de la maduración. Y no hacemos nada para que sea siempre seco, no hacemos nada para que sea siempre semidulce o dulce. Y así sale. Y nuestros clientes dicen, lo aceptan diferente cada año. Puede ser un año seco, el siguiente año puede ser semiseco y el siguiente año puede ser semidulce. Y así es la producción de Vouvray. No hay un control ni una denominación que diga siempre debe ser seco, siempre debe ser semidulce, sino que lo dejan lo que la naturaleza les dé. Increíble, increíble. ¿Qué nos puedes decir de eso? A mí me sorprendió eso. Lo que es difícil con el Vouvray, que no tiene obligación de que sea seco, es que no también tiene obligación de poner sobre la etiqueta si no es seco. Entonces, si no generalmente los productores escriben sobre etiquetas semiseco, semidulce, dulce, pero no es una obligación, y a veces compramos vinos, pensamos que es seco y es dulce y es un poco difícil. Es lo mismo en Alsacia, que nunca sabemos si vas a tener azúcar o no en el vino, y es un poco difícil. Este huele muy bueno, muy fuerte. Sí. Wow. ¿Es el crema este? Sí, sencillo. Sí. No es un chilito por ahí. ¿Dónde está la cebolla? Ahí hay cebolla. No, la mandaron lejos, se ve que no les gusta. Yo una hojada sin cebolla no es ahogada. ¿Qué te pareció? No hay duda de la salsa picante para... Esta no tiene picante, es puro tomate. Pero normalmente se llama ahogada porque las bañamos totalmente en salsa. Esta salsa hace que el pan se haga más ligero.
No, gracias, Toño. ¿Te lo pongo? ¿Sí? ¿Ya probaron primero? ¿Ya habías oído ¿Probaron hablar? ¿Todos Sí. ya probaron primero el vino? ¿Ya nos probaron? No, todavía no. Sí quiero. Le voy a pedir a Marí que nos diga algo sobre el vino, sobre este vino. Sí. Este vino, primera cosa que veo es sus aromas, que son muy ricos, con y una diversidad aromática muy interesante. No sé si hay madera en el vino de base, pero hay ligera nota un poco vanilla, un poco tostado, y es muy... para mí es muy elegante, es rica, elegante, buena intensidad. Y es importante de tener vino con intensidad porque pienso que tiene una comida que está aromática también, no solo picante, pero tiene aromas diferentes. Y las burbujas son muy finas, en la cata tenemos una sensación en boca muy fina de burbuja que da salivación, fluidez y este equilibrio, me parece, con mucha armonía entre acidez que está presente, que acompaña toda la cata sin estar fuerte, sin estar acidulado realmente, pero presente, de presencia permanente en la boca y también en el volumen del vino que se expresa mucho. Sí, crema de alta calidad, para mí realmente bien. A Francia, la imagen de Crémant de Bourgogne está cambiando porque antes la gente dijeron hacen Crémant de Bourgogne cuando no sabe qué hacer de vino que sea demasiado vino. Y entonces estaba difícil para los productores de valorizar el Crémant de Bourgogne, que es un vino muy interesante con la misma cepa que el champagne. Y claro que es diferente porque no es el mismo clima, mismo suelos, pero actualmente está aumentando mucho porque hay un trabajo más fino y hay Crémant de Bourgogne muy interesantes que son mucho menos caros que el champagne. Nosotros quisimos encontrar en México un Crémant de Alsace. No encontramos. No hay en el mercado disponibilidad de un Crémant de Alsace. Una empresa lo tenía 3 botellas, solamente en todo México había 3 botellas de Crémant de Alsace, no lo pudimos encontrar y tuvimos que repetir porque este vino, habíamos probado un Crémant de Bourgogne en el webinar y queríamos cambiar a un Crémant de Alsace porque tú nos dijiste que el Crémant más famoso en Francia es el Crémant de Alsace. Pues en México no hay nadie que tenga un Crémant de Alsace. Pero lo que es importante es que el mercado de los efervescentes es aumentado y los alemanes producen y beben muchos vinos efervescentes. Entonces pienso que Alsacia producen más y más Crémant de Alsacia para vender en Alemania o Austria y es un mercado principal. Porque actualmente son cerca del 25% de la producción total de Alsacia que está Crémant de Alsacia. Está aumentando mucho y se hace mucho menos vinos tranquilos. La botella se acabó, la botella otra se acabó. Por aquí andaba. Okay. Estoy viendo verde. El otro estaba muy bueno. No sé qué importancia, cuando fuimos, estuvimos con el Crémant de Loire y estaba muy bien, o sea, muy integrado y demás. ¿Qué tan fuerte es ese Crémant para Francia? Alors, Crémant de Loire es una producción muy importante. Hay cosas muy interesantes. Lo que está difícil en Crémant de Loire es que podemos hacer Crémant de Loire desde Nantes hasta la zona del centro de Loire. Y puede ser de cepas muy diferentes. Puede ser con Chenin, con Pinot Noir, con Chardonnay, todas las cepas. Y no hay un tipo de vino tan homogéneo que Alsacia, que se hace mucho con Pinot Blanc o Bourgogne, que se hace con
Chardonnay, Pinot Noir, hay un perfil de vino que es una tipicidad más fácil a reconocer que Cremant de Loire, el cual podemos tener Sauvignon, Chenin, Chardonnay, Pinot Noir y otras cepas. Es más difícil, pero es una producción importante y el volumen es cerca de Alsacia, pero el Loire es mucho más grande. ¿Cuál es la diferencia principal de un cremant de Alsace y un cremant de Bourgogne? ¿Tienes una idea? La principal diferencia tiene a su variedad de uva, porque la método de elaboración es la misma herencia de presión en botella, del método de elaboración, y son sobre todo la zona geográfica, los suelos. ¿Qué tipo de uva tienen más en cremant de Alsace? ¿Qué tipo de uva se usa? Pinot blanco. Pinot blanco. Mucho Pinot blanco, mucho Riesling también. Pero Pinot blanco. Hoy en Alsacia hay muy poco cepa musca, menos de 1% de la superficie, porque cuando arranca la viña para reemplazar el Pinot blanco que fue plantado mucho más por Cremant de Alsace. Pinot blanco es muy importante. El otro vino que tienen para comparar en el maridaje es un Bourget, que también es como les digo yo, es una uva, es Chenin Blanc básicamente, y es un vino que en México creo yo que puede tener muy buena aceptación a pesar de que es muy poco conocido. Por favor, tomen los dos y díganos alguien cuál vino creen que pueda tener mejor maridaje con esta torta ahogada. Una pregunta, ¿el estilo del primer vino sí es así? Platicaba con Pepe que sintió unas notas como de oxidación al final. No sé, los demás, no sé, si alguien lo sintió. No, oxidación. Yo siento que es más como la. Yo no siento que sea. Marí, prueba el primer vino, alguien dice que tiene un poco de oxidación. No tiene, para mí, cuando se dice oxidación, pensamos defecto. Entonces es difícil. Pienso que hay notas de evolución, no es muy joven. Hay podemos sentir que hay tiempo, que hay un poco de crianza, que no es un vino muy joven, con un chardonnay muy floral, vegetal, pero yo no diré oxidación, porque tiene una nota de demasiado joven. Cuando se dice oxidación es un poco... Dirías entonces evolucionar. Sí, y el color no dice, ¿no? Tiene un amarillo dorado. Yo no lo noté Tiene la nariz y al final el retrogusto que queda es con esta evolución, ¿no? Sí. Que cuando pruebas otros cremant muy frescos, no tienen esa evolución. Pero qué bueno que haces la corrección de la terminología que hay que usar, porque el vino está bueno, no es que el vino esté mal, entonces es evolucionado. Pero realmente no tiene el carácter muy joven de algunos cremants que son con flores, vivaces. Y lo que está interesante es que tiene una acidez que acompaña la cata. Las burbujas dan un poco de fluidez, es un poco ligeros con estas burbujas. Y es interesante porque como tiene nota de evolución, podría parecer un poco pesado el fin de boca. Y no es el caso porque hay acidez y burbujas muy finas que termina el fin de boca, es lo que se queda y que da una impresión de fluidez y cosa un poco más ligera. Sí, pienso que es un buen vino, muy interesante. Ahora, prueba por favor, Marí, prueba el maridaje y dinos tu opinión. Y quiero también... Está asustada que le hayan echado chile. Para conocer. La salsa de tomate es esta. No, la picante está.
Pero esa pica con mucho, prudencia ¿eh? porque no quiero morir hoy. Muy picante. Entonces, voy a poner... Aquí casaron en la clase de... Ya vive pues, ya vive, pero tampoco es un viaje, entonces ya saben más o menos. Todos ya probaron los 2 vinos con la ahogada. Ya tienen su veredicto, cuál puede ser mejor recomendable. No, con burbuja. La burbuja ayuda muchísimo. Sí, claro. La bruja Ayuda mucho. Se le pone picante, debe ser una cosa También es interesante que puedas conservar acidez. A mí en lo personal me gustó más el maridaje, me gustó Y más. obviamente no hay maridaje aborrecido, pero desde mi punto de vista, el primero, por inferencias sobre sus días, me gusta con el pan, pero hablando de un maridaje redondo y de tendencias, la tendencia dulce del cerdo va con la tendencia dulce del vino. Por lo mismo, el segundo es el que a mí, y el gusto personal. Pero no hay maridaje aborrecido. El que no le gustó, démelo. Qué maridaje, güey. Mari, una pregunta. ¿Sí? Yo en mis experimentos con mi hijo de 18 años y sus amigos, me he dado cuenta que a los jóvenes les gusta cierta tendencia dulce cuando se introducen en el mundo de los vinos. Entonces, ¿qué tanto es? A lo mejor solo lo vi aquí en el mundo tapatío, o qué tanto a nivel mundial el joven, porque pues a fin de cuentas ellos nacen con la cultura del vino, empieza con esos vinos un poquito más dulces, ¿no? Porque yo les daba vinos, le he dado a mi hijo y a sus amigos vinos secos y les doy el dulcecito y les gusta mucho más. Incluso hice una fiesta hace 15 días y les preparé tintos de verano. Bueno, estaban fascinados porque el tinto de verano trae dulzor, o sea, la preparación. Pues, ¿qué tanto también es en Europa y en Francia eso? Pienso que es más o menos mundial parece los estudios muestran que hoy se bebe mucha soda que son mucho azucarados y los jóvenes empiezan a beber soda muy joven, los niños beben soda y suele tener bebida azucarada. Entonces, cuando pierden el azúcar es difícil de aceptar fácilmente. Por eso hay casas de producción como Castel, como Grande Casa, que hacen vino. No sé si conoce Parquet. Parquet es una grande casa del sudoeste que hace IRP Coto de Gascogne. Se creó, empezó a hacer vino para beber en IRP cuando tuvieron problemas con Armagnac de producción, de sobreproducción, estaba difícil. Y empezaron a hacer vino con 25 gramos de azúcar y otra gama con 20, 15 y son vinos que les gusta mucho a los jóvenes, empiezan a beber los más azucarados y poco a poco prefieren el vino sin azúcar y por fin beben vinos normales. Pero es una adaptación, pienso, de transición entre los vinos, las bebidas azucaradas que suelen consumir y el vino que normalmente es con poco azúcar o sin azúcar. Y poco a poco les descubren que hay otras cosas porque azúcar es, dulzor es fácil, es siempre agradable, pero no es rica si hay solo azúcar, pura y acides, porque las sodas son los tres ingredientes, acides, borboras y un poco de limón o de cosa amarga. ¿Ya lo probaste con los 2 vinos? ¿Qué te parece? ¿Cuál crees que sea más armónico? Yo prefiero con burbujas.
porque es el fenómeno que da una impresión más ligera, porque el Vouvray es muy bueno, muy interesante, mucho más volumen, mucho más suavidad, aunque sea seco, y es interesante porque hay una combinación con la suavidad de la carne, pero yo prefiero esta sensación más ligera que dan las burbujas. Pero los dos son interesantes, podemos defender los dos asociaciones, no sé cuál prefieres. A ver, hagamos una encuesta aquí, a ver cuál que les gustó. A mano alzada. A mano alzada. Como la del presidente. ¿Cuál piensan que las burbujas hizo mejor maridaje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles? ¿Los demás no? ¿Cuántos somos? Ganamos el Vouvray. El Vouvray ganó, jóvenes. Sí, el Vouvray es muy interesante. Las personas que nos gusta mucho el picante, también nos podemos irnos al espumoso porque nos ayuda a limpiar. Y eso ayuda también a que el picante se vaya rápido. Pero a mí, cuando yo lo probé con picante y sin picante, con la salsa solamente roja sin picante, es excelente el Vouvray porque tiene una intensidad y una suavidad que ayuda mucho a la combinación. Ya que le pones picante, creo yo que el espumoso ayuda más por la situación de limpieza más rápida. Pero creo que los vinos, ahorita me preguntaba Marí si hemos probado el picante con vinos tintos, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Con vinos tintos es un choque porque hay rugosidad del tanino, picante sobre las mucosas, es un poco violento. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la reacción de los taninos y picante en la boca? ¿Cuál es la explicación por qué hace eso? ¿Cuál sería? La explicación médica pienso que el problema es que picante necesita de tener salivación y sensación fluida. Y el tanino es el contrario, porque el tanino se combina con las proteínas de la saliva y entonces perdemos el poder lubrificante de la saliva. Y tenemos boca seca y sin fluidez y picante es un poco violento. Sí, claro. Pero no sé si comemos algunas cosas con muchas proteínas que va a combinarse con los taninos permite con la salivación, a veces puede ser, pero la condición es que comer cosas con muchas proteínas, porque esta combinación proteínas-taninos que van a neutralizar y se quedará, si hay acidez, la fluidez puede ser interesante. Normalmente cuando uno habla sobre proteínas y taninos, esa armonía que puede haber, uno siempre, cuando menos yo, en alguna recomendación de cata hace muchos años, pensaba así, y se me ocurrió poner algo con mucha proteína, pues un pescado es pura proteína, y lo tomas con vino tinto o con vinos con taninos y no es posible que haya una armonía. A pesar de que hay proteínas, a pesar de que hay taninos con pescado, hay otros elementos que juegan su rol, ¿no? Pero también depende de qué pescado, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas un róbalo o un salmón grasoso. Lo que sea, es lo mismo. El tanino. El grasoso pero el pinot noir va muy bien. O un salmoncito también muy grasoso pero el pinot noir No, va bien, pero hay otros vinos que van mucho mejor. Ah, no, claro. Pero entonces no es una recomendación, no es recomendación de un sommelier recomendar algo que no es lo mejor. Sí, claro que te lo puedes comer, ¿no? Pero nosotros en la sommelería, en nuestros cursos, hacemos que la responsabilidad del sommelier es ver lo mejor, no qué puede ser. Lo mejor no es con ningún salmón ni con ningún vino tinto por la intensidad de sabor
la persistencia de los sabores opacan a lo que estás comiendo. Claro que te lo puedes comer, claro que sí te lo puedes comer, pero un sommelier nunca va a recomendar lo que cualquier, sin ser sommelier lo puedes hacer. Un sommelier tiene la responsabilidad de hacer maridajes perfectos, sino para qué somos sommeliers, para recomendar cualquier cosa, pues no tiene sentido. Entonces yo le preguntaba a ella y le hacía esa observación. Yo cometí un error, yo recomendé un maridaje con salmón y atún porque pensaba que las proteínas y los taninos había una buena combinación, pero no es la mejor combinación. Obviamente la intensidad del sabor de un vino con taninos, incluyendo el Pinot Noir, es muy grande. El problema de este maridaje es que favorece más el vino que la comida. Y pienso que la armonía de poner el valor de los dos juntos. A Francia hay solimos tomar, mucha gente piensa que debemos beber vino tinto con queso, pero no es tan fácil. Puede ser vino tinto que tiene crianza, que tiene, algunos vinos tintos son buenos, pero no todos, ¿sí? Sí, acá por ejemplo el tema de que yo digo de maridar un pescado ya mucho más graso con un tinto que se pueda, es porque aquí varía muchísimo también cómo se comen ese tipo de mariscos. Pues acá por ejemplo hay mucho boom de sushi. Entonces ese sushi con salmón, ese sushi con atún, van flameados, entonces también ahí ya ves, dependiendo del tipo de restaurante o dependiendo del tipo de comensal donde ya haces ese maridaje perfecto del que habla Agustín, pues. Pero obviamente si me van a hablar de un sashimi, de algo fresco, pues claro que me iría por algo blanco o algo espumoso. Pero la realidad es que ahorita aquí en México está cambiando muchísimo el tema de los lugares para comer. Entonces ya no nomás es esta parte de siempre el blanco con el pescado, siempre el tinto nomás con las carnes, ¿no? Y también pues más que nada cómo varía la preparación. Sí, depende de la salsa que hay alrededor de la comida. Y a veces hay gente que no le gusta vinos blancos y debemos proponer otra cosa. Y por eso los vinos, los tintos, lo que llamamos tinto de verano, puede ser muy interesante porque los taninos son muy suaves, muy poco intensos. El problema de queso y tinto sin diferenciar, que como lo hace mucha gente en Francia, es que si tenemos mucho tanino, hay una neutralización de las proteínas con el queso, entonces tenemos más dulzor, para el vino es mejor, es más fácil, pero el problema es que los aromas del queso son fijados con las proteínas. Si hay neutralización de las proteínas, hay neutralización de los aromas. Entonces, pone en valor, valoriza mucho más el vino que el queso. Y no es perfecto porque el queso no debe desaparecer después del vino. Es la dificultad del maridaje, que no hay la comida o el vino que se parece más interesante, más importante que otro. Entonces debemos ver, hay vinos tintos. Un año tuvimos un estudiante de México, de Puebla, y en este momento, al fin del programa, deben redactar un documento, un dossier sobre el trabajo de sommelier, maridaje, etc. Y un estudiante trabajó sobre cocina americana y vinos de Beaujolais. Estaba muy interesante se puede que le tengo en mi ordenador, puedo buscar. Estaba muy interesante. Él tenía un diploma de cocinador, conocí bien la cocina americana y hizo los maridajes en su casa, ha cocinado, compra vino. Estaba muy interesante. Y hay cosas, es una zona donde podemos tener vinos muy frutados, muy ligeros y algunos mucho más potentes y estaba interesante. Ustedes en la escuela, en la universidad,
hacen algún curso o algunas técnicas de maridaje, unas experiencias de maridaje de una manera separada a lo que es el curso de sommelier o siempre lo marcan dentro del curso de sommelier? El maridaje, los talleres de maridaje. Sí, hay el curso en el diploma de sommelier, es claro que hay un curso importante y van más lejos que en otro curso, pero hay proposición de curso para los que quieren hacer solo esta parte. ¿Maridaje? Sí, existe. Existe, pero actualmente en Francia no hay, no se ve mucho con una formación profesional. Tenemos mucho más gente que vienen para el placer, porque son conocedores de vino, de comida. No tenemos un público tan profesional que cuando ella nos dio el webinar, nos informó a mí me sobresalió esa información. Ella presenta que en Francia, dentro del mundo del vino, había 3,000 sommeliers en Francia. En México casi ya tenemos 3,000 sommeliers. Y si comparas la información que tenemos en Italia hay 70,000 sommeliers. Entonces, la diferencia en el aspecto de la sommelería entre Italia, Francia y España, también España tiene pocos sommeliers, no es un país que tenga muchos sommeliers, muy parecido a Francia, 3,000, 3,500, 4,000 sommeliers, pero Italia tiene 70,000 sommeliers. Es una curiosidad porque se habla mucho de vino, de sommelier, pero hay muy poco, y sobre 3,000 sommeliers, hay mucho que tienen una tienda de vino, que no son realmente sommeliers en un restaurante, que proponen comida, maridaje. En realidad hay poco. Eso me sorprendió porque yo hubiera pensado que en Francia debería de haber más sommeliers, su mundo del vino, su cultura. Sí, es paradoxal porque Ustedes sus cursos de sommelería, ¿cuántos alumnos tienen? En el diploma de sommelier tenemos 2 promociones por año que son 30 personas, más o menos 30, 35. Pero otro curso de sommelería para los profesionales, hay algunos de restauración que vienen, pero muy poco. No sé, hay en el año máximo 30 personas que son en restaurante, que podrían en el restaurante. Una curiosidad de Francia es que el precio del vino en el restaurante es muy caro y hay nadie para conservar bien, que es un producto caro y la gente no conoce, le dan, vas al restaurante, tiene una carta de vino que es un libro y nadie para conservar. Bueno, aquí creo que estamos por buen camino. Sí, yo estoy esperando el maridaje casero, que quién sabe quién nos dijo. Sí, mañana, pasado mañana va a tener que pedirle a su abuelita que prepare eso. Así es que dinos qué ingredientes necesitas para ir al supermercado y comprarlos. Muy bien. Dile que nos haga una lista, por favor. ¿Cuál va a ser? Dices en chile pasilla. ¿Pero qué carne? Bistec con chile pasilla. Ok. Y es más, ¿te acuerdas qué vino era el que recomendaste? Sí, creo que era, si no me equivoco, no, era uno de Burdeos. Nunca lo traigo, pues de Burdeos. Bueno, vamos a ver, ubícalo y vamos a tratar lo más parecido que tengamos. Bueno, en la tarde vamos a tener mole poblano para maridar con 2 vinos blancos y 2 vinos tintos. Ahí va a haber mucha discusión sobre eso. Mole poblano. A ver qué opiniones tienen para poder hacer esa. Omeprazol para ti, Mari. Si no, no vas a sobrevivir un mes. Por ahí, el miércoles, el jueves vamos a tener carne en su jugo para maridar también. Un petit ruche.
Vamos a ver qué es lo que funciona. Y mañana en la mañana vamos a tener enfrijoladas, vamos a tener mañana en la mañana para poder combinar con algún vino, que son comidas y son ingredientes muy comunes en nuestra cocina normal en casa. Si alguien tiene alguna recomendación de poder probar algo con vinos franceses, de comida que ustedes crean que es importante en Guadalajara, por favor, recibimos sugerencias. ¿Qué sería interesante probar? Pozole, claro, podemos traer un día pozole. Borreguito de Tapalpa, puedes ir así. No, Curso con todo y que nos vayamos a probar. ¿Trajiste? ¿Quieres? Mañana lo probamos. Le he olvidado esta mañana ¿Qué vino es? ¿Blanco o tinto? Tinto. Entonces, mañana lo probamos. Sí, mañana sí. Le llevaré. Una aclaración y información de parte de Marí. Marí, en teoría íbamos a empezar ayer el curso, ayer lunes, pero ella tuvo un evento muy importante para ella y no pudo encontrar la manera de resolverlo a través de un vuelo que la trajera aquí. Platícales qué pasó, ¿por qué llegaste hasta hoy? Sí, porque mi hermano está productor de vino en Quirana, en Valle de Rona, y me pidió hace algunos meses de ayudarle en un salón de vino que organiza con varios productores y debía hacer una conferencia sobre vinos naturales, porque son todos productores de vinos naturales. Entonces estaba un proyecto desde este invierno y había dicho sí, lo haré 2 veces en el día. Y para mí estaba difícil de decir por fin no estaré con vosotros, tienen que buscar otra persona o renunciar. Pues entonces fui al salón de vino y tomé mi vuelo ayer. Estaba una aventura porque el tren tenía 50 minutos de retraso. Aquí nos pasó una cosa increíble en el aeropuerto, nos atrapó el elevador. Llevamos media hora atrapados por culpa de una familia, ya de los mexicanos, ¿no? El cupo es de 8 pasajeros, nosotros ya éramos 6 y 5 quisieron a fuerza entrar y se metieron, pero nos atrapó el elevador. Con maletas, las maletas pesadas. Y nos atrapó ahí, tuvimos media hora atrapados y nosotros no teníamos problema, ni Mari ni yo tuvimos ninguna problema, pero alguna de la señora ahí se puso un poquito histérica y la tuvimos que sacar por la ventanita que se hacía para que se saliera, pero estuvo ahí y nunca nos rescataron, todos nos salimos por la ventanita a la hora de la hora, porque no nos rescataron. Quedó ahí atrapado en el aeropuerto, no había gente de mantenimiento que pudiera hacer funcionar el aeropuerto. Lo que pasa es el más moderno del país. Niégamelo. No hablemos del más moderno. Y esa fue nuestra experiencia, ella atrasada del tren, nosotros atrapados en el elevador al llegar. Y bueno, pero llegó ayer en la noche a las 10:30, no, a las 11 de la noche y media hora atrapado del elevador, salimos, llegó tarde a su... He llevado una botella de mi hermano. Trae una botella de vino natural, nos lo tenemos que tomar inmediatamente. Entonces mañana lo probamos. Sí, ok. ¿Han hecho alguna reflexión sobre mantenemos este horario en vespertino y matutino o nos quedamos? Yo prefiero o vespertino o matutino, pero una... Sí, yo prefiero matutino. Si es en la tarde mejor. Una sola hora y luego ya nos peleamos si en la mañana o en la Pero noche. ¿qué horario sería? Nomás hay 3 alternativas, o toda la mañana o toda la tarde. Pero el horario ¿cuál sería? De 4 a 9 Muy bien. en la tarde y en la mañana de 9 a 2. O de 4 a 9. Yo creo cualquiera de los dos porque si sean horas corridas. A mí me gusta así. A mí también. A mí también me gusta así. ¿A ti te gusta así? Sí, porque ahorita que estoy en la oficina. Es que yo siento que los vamos a saturar
información como de vino, si lo hacemos todo corrido. Entonces creo que nos da tiempo de subir información. Sí, La gente viniendo más tranquilo. Yo también. Ya somos 2. 3 en la tarde. Levanta la mano de la tarde. 3 solamente en la tarde, 4 de 4 a 9. Pues yo podía hacer en la tarde también. En la Mañana, no. Todos ya tenemos un problema grave. Entre la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. A lo mejor lo vamos a dejar igual. Sí, Así lo vamos a dejar mejor. Ya estaban más o menos organizados. Entonces, para no crear conflictos importantes, lo vamos a dejar así. Así nos mantenemos en esta plaza. Bien, entonces ya son las 10:30. Creo que es el tiempo correcto de terminar nuestra sesión. Mañana continuamos con tu información. Más bien en la tarde, perdón, en la tarde. Sí, En la tarde tenemos 4 vinos, ya se los mandé en el chat para que vean qué vino vamos a probar en la tarde, muy interesantes. Y tenemos el mole poblano, que también va a ser algo muy interesante. Entonces, los esperamos en la tarde a todos y buen provecho y buen día. Buen día, buena mañana. Buena mañana, nos vemos en la tarde. Le pido un aplauso para Marí, que llegó.